Muy buenas tardes. Por favor, confirmen nuevamente que ahora sí me escuchan. Sí, todo bien. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2. Hoy es viernes, es 4 de marzo de 2022. El día de hoy vamos a hacer un resumen de la introducción. Ya está aquello en la pantalla. Y después vamos a entrar al capítulo número 1. Disculpen la demora, no sé qué pasó, creo que un asunto de conexión de mi micrófono, pero ahora vamos bien. Cierro mi pantalla mi cámara para que esté cómodo hablándoles y moviendo y mirando a todo lado. Y empezamos con nuestra introducción. Hemos dicho, primero vamos a hacer el resumen. Entonces, ayer hemos hablado de edificios porque son obras civiles que son nuestro objeto de estudio. Entendemos que un edificio típico de Cochabamba como el que vemos, pues tiene unas 15 plantas. Es construido de hormigón armado. En la parte inferior hay normalmente una losa de fundación, una fundación superficial, pero algunos edificios como este de acá han sido fundados en pilotes, este que está aquí al lado, y tenemos nosotros materias que nos llevan a diseñar aquello, ¿no? Fundaciones 1, fundaciones 2, más otras. Además está el hormigón mismo entre las columnas que aquí no se ven, las losas, las vigas. Ahí está tecnología del hormigón y adicionalmente los esfuerzos asociados con estas mismas materias y isostática hiperestática. Y por supuesto, sistemas de ingeniería, construcción de edificios, obras, evaluaciones, maquinaria y equipo, son materias que nos ayudan para terminar construyendo esto. Bueno, el asunto es que estos edificios, por supuesto, que se ponen en el suelo y pueden fallar al corte si la carga es muy grande. Entonces hay que cuidar muchísimo el corte en un suelo. Y uno dice, sí, yo ya acabo de ver en Mecánica de Suelos 1 que la resistencia al corte es importante y no quiero que lleve a la falla. Pero no solo eso, cuando uno ve estos edificios, adicionalmente debe cuidar los asentamientos. En esta figura se muestra aquello, una foto antigua del libro en el que se muestra un silo, otro similar, pero este de acá, ven ustedes, está unido en esa porción. Por lo tanto, simplemente uno dice que es por el asentamiento acá. Hay que cuidar mucho, mucho el asentamiento, además de la falla al corte. Bien, y en ese sentido nosotros seguimos avanzando y llegamos ahora a otra obra, los taludes. Y ahí vemos un talud, ¿no? Sabemos que normalmente son parte de carreteras, entonces uno mira aquí y dice, esta es la carretera, y para poder llegar a ese nivel, tener ese ancho y poder hacer todo acortado el cerro, esa es básicamente la idea. Entonces uno puede decir, normalmente esto es unos 10 metros, quizá algo menos, otros 10, entonces unos 30 metros de alto, talud de esta fotografía, que no es más que una propaganda, ¿no? Ahí uno ve la marca y dice es la propaganda de esta malla, pero extra de aquello, aquí hay una pendiente y conforme pasen los años, de seguro quiere que esta pendiente permanezca tal cual,
¿no? Eso es importante. Y no quiere que le suceda esto de acá. Uno ve eso y entiende que aquí había una autopista y aquí estaba el cerro con una cierta pendiente y terminó deslizándose. Entonces hay que entender bien en la ingeniería civil a determinar si un talud es estable o no. Luego pasamos a otra obra civil. No estamos diciendo que son todas, pero son las más relacionadas con nuestra materia. Y esta obra civil es un muro. Uno ve que hay una edificación al lado, que aquí se está construyendo algo y se ve un muro. ¿Cómo se diseña ese muro? Todavía no sabemos nada, pero entendemos que detrás hay un suelo, ese o quizás se añada otro, ya vamos a ver detalles de eso, y ese suelo va a empujar el muro y va a haber un esfuerzo lateral y puede ser peligroso porque puede llevarnos a esto, una falla al corte. Este no es el mismo muro, pero noten el muro en esta posición. Se nota que estaba acá y el suelo por detrás ha fallado al corte y otra vez el término falla al corte en el suelo en una obra civil y por supuesto no queremos que nos suceda eso en ninguno de nuestros muros, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos. Entonces vamos viendo varias obras, hemos visto muchas más la clase anterior, este es un repaso y ahora está mucho más dirigido a su relación con el suelo y a una posible falla en el suelo. Pasamos a otro caso, decimos, bueno, las obras civiles pues involucran edificios, como acabamos de decir, involucran adicionalmente taludes y eso también se puede combinar. ¿En qué sentido, no? Aquí hemos hablado de que los edificios típicos son esos, de que al construir uno pone una fundación y en el edificio de al lado excava, es lo primero que se hace. Y vuelvo a decir, estamos analizando este edificio donde excavamos y vamos a construir sobre este suelo y queremos que este suelo no falle al corte, pero al mismo tiempo este otro edificio está apoyado en este suelo de al lado y además es nuestro talud, entonces es una combinación, ¿verdad? De factores asociados con el suelo. Como ingeniería civil, una vez que uno entiende que no va a tener problemas con el suelo, pues sigue y diseña el hormigón, todo aquello que ya hemos hablado. Aquí en el tiempo es muy claro que está sucediendo eso. Y además le damos énfasis al muro. Acaban de ver ahí el suelo estable. Y de este otro lado de esta construcción, aquí en este otro lado, se puede ver igual el muro, ¿no? Y esta otra figura nos muestra que aquí sí ha habido un problema chico, ¿no? Pero sí en la calle se ve eso, entonces ahí sí ha habido un movimiento del suelo, una falla al corte que queremos evitar a toda costa, ¿no? Eso sí que no nos debe suceder. De ahí viene que tengamos esta materia. Bueno, en este caso, después no ha habido mayor problema, ha seguido construyéndose y esta foto sí la vimos ayer, la idea de que una vez establecida la estabilidad, los muros, adicionalmente construido el sótano, se hace la superestructura que va creciendo y termina de esa manera. Entonces, eso es un aspecto que hay que cuidar. Por lo tanto, en esta materia, asociado con eso, tenemos un contenido, ¿no? La introducción, la clase de ayer y el resumen de hoy, y a continuación el capítulo 1
que es incremento de esfuerzos, el capítulo 2, asentamientos, el capítulo 3, capacidad de apoyo, el 4, exploración del subsuelo, el 5, esfuerzos laterales, el 6, diseño de muros de contención, el 7, estabilidad de taludes y el 8, suelos especiales. Esa es básicamente la idea. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos objetivos muy claros que los hemos hablado ayer y los vamos a simplemente resaltar ahora. La capacidad de apoyo. Las edificaciones que hemos visto tienen que ser estables, no fallar al corte, no tener asentamientos excesivos. Detrás de eso, capacidad de apoyo. Y para poder ver capacidad de apoyo están los esfuerzos y los asentamientos y luego capacidad de apoyo como tal. Luego hemos hablado de muros y detrás de los muros esfuerzos laterales. Por eso subrayamos el otro punto importante. Y la capacidad de apoyo está asociada con esfuerzos verticales. Y luego algunos ensayos de campo, por eso el capítulo 4, exploración del subsuelo. Pero el otro punto de interés de comportamiento del suelo es lo lateral, asociado con el diseño de muros del capítulo 6, con esfuerzos laterales. Y combinado con aquello y además taludes solos, está el siguiente punto, la estabilidad de taludes. Y hay suelos en los que hay que tener cuidado después de entender todo. Y el último capítulo, suelos especiales. Ese es nuestro contenido. Y detrás de eso, un cronograma. En un momento dejo que puedan preguntar. Y en ese cronograma, hemos dicho, ya hay ciertas fechas importantes. Si agrandamos un poquito, podríamos incluso decir, este de acá se asocia con el inicio de clases el miércoles, la introducción el 3 de marzo y luego el 4 de marzo incremento de esfuerzos. Ya nos toca eso ahora. Y así va marcándose las fechas, los temas, luego asentamientos, el 18 mesa de examen que no vamos a venir nosotros, pero hay mesa de examen y así sucesivamente. Entonces es cuestión solo de ver el cronograma, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y después llega un momento en que el 11 de abril les tomo en este cronograma unas preguntas del primer examen, vemos todavía algunas cosas y después otras preguntas. Y ayer les he dicho, esto es pensado en que vamos a tener algo virtual. Si es que cambia la situación, entonces voy a repensar el cronograma. Si es necesario, quizá lo mantenga. Ese es subido como norma adicional al Classroom hoy en la mañana. La última disposición del Honorable Consejo Facultativo. Y en esa dice, todos los exámenes deben ser presenciales y se va a ver qué materias siguen virtual y qué materias van a ser presenciales, pero las clases, las materias que tengan laboratorio, prácticas, deben ser presenciales. Esa es la idea. El día de hoy no voy a decir más. Cuando vaya avanzando el semestre y en los siguientes días, van a haber más detalles y vamos a saber más. Pero entre tanto, está nuestro cronograma. Muy bien. Y después del cronograma, hemos dicho, tenemos un texto. El texto es mecánica de suelos y en cada capítulo va a ir subiendo.
Y en el Classroom ya está el capítulo 1 de este texto, lo he subido hoy en la mañana. Y hablando del Classroom, este es el mío, el del anterior semestre, el de ustedes luce así. Aquí vamos a subir todo, sea virtual o presencial, vamos a subir lo necesario. Y entre tanto, mientras sea virtual, vamos a nosotros usar el Meet y la forma ya la conocen. Yo creo una nueva reunión, veo el enlace, abro el Classroom, todos los que están en el Classroom les envío por email, a veces un vínculo, a veces dos vínculos, depende. He creado dos vínculos porque espero que sean muchos. Y en un momento se llena la primera sala y luego a la segunda. De hecho, veo que la primera sala en este instante ya se ha llenado. Son 101 alumnos, entonces simplemente decimos, ya no vamos a dejar que accedan más aquí y voy a habilitar la otra sala. Entonces no hay ningún problema. Esto es lo que tenemos acá. Y déjenme en esta, que todavía nadie ha llegado. Bien, realmente nadie ha llegado a esta otra sala. Vamos tranquilos. Bien. Déjenme revisar algo más. Vamos todos tranquilos. Extraño que haya llegado al tope y nadie haya entrado a la otra sala. Exacto. Ok, no importa. Estoy solo revisando que todo esté bien. Por eso no sigo con la presentación. Otro detalle que hemos hablado ayer es que en el Classroom, y ahí voy a volver. Deme un segundito. Ayer les he dicho que en el Classroom solo están los del WebSys, no otros, ¿no? Y cada vez que cambien las planillas del WebSys, voy a cambiar los inscritos aquí, ¿no? Esa es la idea. No es que unos me escriben, otros reciben el vínculo, nada de eso, solo los inscritos oficialmente. Bien, y con eso dicho, adicionalmente, pues les he dicho cómo voy a tomar la asistencia. Y en cuanto a la asistencia, he dicho, voy a usar este programa. Y en este instante voy a... Si yo o qué ha pasado. Pero denme un instante. Estoy ordenándome y ya continuamos.
Bien, ahora sí pueden ver nuevamente la presentación. Y lo que les decía es que voy a usar este programa y en ese programa me avisa quiénes asisten, a qué hora. Como me he salido, tristemente vuelve a empezar, no avisa exactamente a la hora que han llegado, no siempre sucede. Pero sobre todo me avisa si están y hasta qué hora han estado, que es parte de las reglas del curso, asistir, y me avisa quiénes realmente están adicionalmente. Y voy a verificar eso en este momento. Daniel Gabriel Choque Santa Cruz. ¿Puedes abrir tu micrófono? David Gabriel Choque Santa Cruz. O ya no está. Y Edson Antonio Fernández Latapia, creo ayer hablamos, ¿no? Edson, ¿puedes oírme? Ok, entonces es porque hay algún problema y no me he olvidado verificar Fernández Latapia. Ya. Y David Gabriel Choque Santa Cruz. Sí, no, Fernández Latapia es solo que tienes un apellido, Fernández Latapia, con 3 palabras. Entonces, cuando a Alexel le he dicho que cambie apellido por nombre para que entre aquí adecuadamente y distinga quién es quién, tus 3 apellidos han confundido. Entonces ya estás dentro, ningún problema. Pero David Gabriel Choque Santa Cruz, ¿puedes por favor comentar algo? Estás ahí presente, pero no dices nada y no estás en la lista, ¿no? Nada, solo ha dejado el celular además prendido por el asunto de asistencia. Ya. Bien, entonces lo que les decía, realmente sí puedo ver quiénes están adicional a la lista, ¿no? Y a qué hora entran y salen. Y lo que les decía hace un momento, tristemente yo me he salido, entonces vuelve a iniciar la hora en la que han llegado, pero ni modo, ya igual de aquí en adelante cuenta aquello. Entonces, con eso dicho, deme solo un segundo más, estoy arreglando la lista.
Bien, entonces pulido está y continuamos. Ok, bien. Lo último, en esto quizá me he distraído en mencionar, pero por favor no se olviden que se asiste en los primeros 20 minutos, ¿no? Después no tiene sentido llegar. Tienen que asistir a toda la clase y por si hay algún retraso vienen los 20 minutos. Hecho, ahora sí, estamos listos para continuar. De todo esto, por supuesto, quizás ha surgido alguna pregunta, entonces este es el momento en que pueden hacer cualquier pregunta. Inge, disculpe una dudita. Adelante. Em, los requisitos para dar los exámenes, tomando en cuenta que van a ser presenciales, ¿van a ser los mismos que todos los semestres? Cuando sea presencial, voy a ver qué hago. Todavía no necesariamente va a ser presencial. Los exámenes son presenciales y el resto todavía no es seguro. Si esta materia es presencial, ese momento voy a tomar las decisiones correspondientes. Entonces, mientras las clases no sean presenciales, las exigencias van a ser las mismas. Sí, son las mismas que ya hemos dicho ayer, que están en el plan global. Hasta el momento que las cambie, les subo a otro plan global y puede subir otro plan global si leo lo que es presencial y decido hacer algunos cambios, es posible, ¿no? Pero entre tanto está claro que las exigencias no han cambiado, las fechas de examen no han cambiado, pero un adelanto de que está todo moviéndose a cambiar un poco, ¿no? Esa es la idea. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Sí, Inge, tenía una curiosidad sobre el cronograma que usted arma. Quería saber cómo determina cuántos días va a dedicarle a un tema. Por ejemplo, vi que en el tema uno que vamos a llevar ahora mismo, el de incremento de esfuerzos, esto está distribuido en 5 días, cinco Sí. clases, perdón, 5 clases. Entonces, ¿a qué factores toma usted para dar límite a esos temas? Llevo como 25 años dando clases y ya sé que avanzo en cada clase y tengo 5 presentaciones. Entonces, por eso tiene 5. Esa es la idea del tiempo. Ah, entonces, cuando en sus primeros días de docente, ¿cómo lo hacía? Digamos que recién estaba comenzando, sin la experiencia necesaria. Am, Simplemente es un tema que sale mecánica de suelos y si algún día podemos charlar en alguna puerta o algún pasillo, te respondo con todo gusto. Pero ahora nos vamos a concentrar en la materia misma.
Está bien, Inge. Muchas gracias. ¿Algún otro detalle? Bien, entonces vayamos a este tema de incremento de esfuerzo. Y digamos en este tema de incremento de esfuerzo que vamos a hablar de fundaciones superficiales. Y entendemos que fundaciones superficiales, como se muestra en la pantalla, son zapatas aisladas y losas de fundación. Y el concepto es muy simple. A esta altura en séptimo, antes de llegar a fundaciones 1 en noveno, el concepto es que cada obra civil tiene una columna, una carga del edificio, y si solo llegase la columna al suelo, se hunde. Así de simple. Entonces necesita tener una sección mayor para que la fuerza entre el área sea de un esfuerzo, una presión menor, que aguante el suelo. Entonces el diseño de esto tiene que ver con la fuerza y tiene que ver con el suelo que hay por debajo. Esa es la idea. Entonces ahí aparece una base más grande y esa es la fundación. Si es única así, se llama zapata aislada. Y si es más grande e involucra varias columnas, se llama losa de fundación. Veamos fotos de esto. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, una excavación y se tiene las dimensiones, se ha diseñado esta zapata, se está poniendo la armadura de la fundación y lo asociado con la columna. Aquí ya se ha colocado el hormigón, ¿no? Aquí están diferentes lugares y tenemos nosotros las columnas y ya se ha puesto el hormigón y uno nota que hay cierta unión entre zapata y zapata. Ya van a ver en la materia de fundaciones por qué, cómo se diseña aquello. Solo entendamos qué son fundaciones superficiales. Esta es otra. Algún otro lugar y lo propio veo yo la armadura asociada y después va a ir el hormigón. Y a veces son más grandes como una losa, entonces uno puede ver ahí evidentemente que la fundación va a ser más grande y está la armadura después el hormigón. Y aquí combinado. ¿Qué puede ver uno aquí? La armadura. ¿Qué puede ver este lado? Ya la armadura con el hormigón. Y esas son las fundaciones. Y esas son fundaciones superficiales. Si repasamos, decimos, excavamos, ponemos la armadura, ponemos el hormigón y termina en algo así, ¿no? Una base, luego la columna y esta es una zapata aislada. Hay también las que son vigas en forma general. Aquí podemos ver esto que representa la viga y aquí hay varias columnas. Y a continuación uno dice, bueno, es una fundación y es una viga de fundación, aparte de lo que es losa y zapata, ¿no? Puede ser esto y uno mira aquí y dice aquí se está haciendo en la parte inferior algo así, vigas de fundación. O uno ve esto y dice, esta es una zapata corrida y puede ser de esta manera, entonces uno entiende que esa también es una fundación. O una losa, esta es otra losa y aquí miren, aquí ya se ha fundado, se ha seguido hacia arriba. Aquí estamos en otra etapa con hormigón y aquí estamos con la armadura. Este es un muy, muy buen ejemplo de lo que representa una losa de fundación. Todos estos son fundaciones superficiales. Y esas fundaciones superficiales tienen diferente comportamiento. Ese gráfico nos muestra eso, diferente comportamiento. Y ahí uno dice, concentrémonos en esto, algo que se llama fundación rígida.
no importa en qué suelo vaya, lo que se conoce como suelo cohesivo o suelo granular, una arcilla o una arena. El hecho es que la fundación es tan rígida que lo que se asienta en el centro, ahí que estoy mostrando, es lo mismo que se asienta en una esquina o en la otra esquina o en 3/4 partes. ¿Por qué? Porque es un bloque rígido, no admite deformación. Y esa es una fundación rígida. Por supuesto, dependiendo del suelo, hay diferentes presiones adicionalmente, lo que se llama presión de contacto. No nos preocupamos por eso, solo decimos algunas de esas fundaciones que hemos visto son evidentemente fundaciones rígidas, no sabemos cuáles, pero en cuanto a comportamiento, involucra un comportamiento uniforme en asentamiento, rígido. Puede ser zapata, viga, losa. Pero algunas otras de esas que hemos visto son fundaciones flexibles. No sabemos cuál, ¿no? Solo hemos visto unas fotos, pero algunas se van a comportar de forma flexible. En otras palabras, con una carga uniforme, lo que se tiene aquí, van a tener deformación en el centro más que en los extremos en un suelo cohesivo, pero en un suelo granular podemos pensar en que va a haber más asentamiento alrededor porque las partículas se separan, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y puede comportarse de esta otra manera. El día de hoy no importa mucho el comportamiento, es algo que se ve en más detalle en fundaciones, pero sí es importante distinguir que las fundaciones superficiales pueden ser rígidas o flexibles. La clave, la deformación que hay detrás, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, con eso dicho, de todo lo que hemos visto sobre fundaciones superficiales y los dos tipos que existen, ¿desean hacer alguna pregunta? Los escucho. Una preguntita sobre la presión de contacto de un suelo cohesivo. No entiendo del todo bien esa gráfica. ¿Nos va a explicar más adelante a detalle esta parte? ¿Cuál gráfica? La de presión de contacto en un suelo cohesivo para esa losa rígida. A ver, veamos. Un segundito, voy a aprovechar además de leer lo que han escrito aquí. ¿Qué solución se le debe dar en el caso de tener una falla al corte en plena etapa de construcción de un edificio? Ninguna, uno está chau se ha fallado al corte, así de claro. 2, ¿se realizarán ensayos con el laboratorio de geotecnia? No, el pensum no involucra ensayos de laboratorio. Entonces, esta materia es solo de teoría y práctica, no de ensayos de laboratorio. Si cambia el pensum alguna vez, por supuesto, no me voy a oponer. Es solo cuestión del pensum, ¿no? Eso. Y voy a ver, porque algunos de ustedes entran y salen, se desconectan varias cosas. Estoy también mirando algunas cosas, puliendo segunda clase todavía. Entonces, déjenme ver ya. Si alguno se desconecta y no lo ha atendido rápidamente, entonces sea solo paciente mientras miro otras cosas, explico, etcétera, etcétera, a que lo vuelva a admitir. Bien. Entonces, la idea que preguntan es ¿por qué esta presión aquí es tan grande en el borde y en el centro es menor y en este
en esta otra fundación la presión es 0 en los bordes y mayor en este punto. Ese es un asunto que no nos sirve en mecánica de suelos, tal cual, pero sí nos sirve para diseñar el hormigón, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y es muy simple. La idea es que en un suelo granular, en los bordes, el suelo no queda confinado, el suelo se mueve. Entonces, por eso es 0. En cambio, en una arcilla sí, y asociada con la rigidez aparece aquello. Eso es la explicación de séptimo semestre. En noveno semestre, cuando vean fundaciones, pues tienen que revisar otra vez estos detalles para hacer el diseño del hormigón y dependiendo del método que elijan para diseñar el hormigón. Pero nada más hace falta decir el día de hoy. Gracias, Inge. Bien. Luego pasemos a la otra idea, fundaciones profundas. Existen y no son nuestro objeto de estudio ahora, pero queremos entender, ¿no? Los pilotes. Veamos unas fotos. Ahí se ha excavado y luego se ha puesto la armadura, se ha puesto el hormigón y esos son pilotes. Estos son pilotes hincados, ¿no? Se puede ver prefabricados y aquí el equipo que da golpes hinca los pilotes, entonces uno termina con una base de pilotes. Después hay otro aspecto, pero a eso se refiere con pilotes. Y esas son las fundaciones. Idea clara, vamos a trabajar con fundaciones superficiales, algunas son rígidas, otras son flexibles en el sentido de rígido, que no se deforman, y flexible, que sí se deforman. Eso es todo. Perfecto. Entonces empezamos con fundaciones superficiales y pensamos en el suelo ahora. Y de ahí viene la idea de esfuerzos en el suelo. Están los geoestáticos y los inducidos. Entonces debemos pensar en eso, que existen los esfuerzos geoestáticos y los esfuerzos inducidos. Bien. Y nosotros hemos visto en mecánica de suelos 1 esfuerzos. Hemos dicho en un suelo cualquiera a cualquier profundidad, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, hemos dicho el perfil de suelo y nos ponemos a esta altura. Y hemos dicho a esa altura, nosotros o a cualquier altura podemos calcular un esfuerzo total. Y a esa altura, adicionalmente, sabemos que existe una presión de poros y la presión de poros son flechas en todas las direcciones y decimos U. Y adicionalmente agregamos y decimos adicionalmente como diferencia en sentido vertical, existe un esfuerzo efectivo. Y de ahí viene estas gráficas. Hemos dicho, podemos saber eso en función de la profundidad, ¿no? Podemos nosotros calcular ese esfuerzo, presión de poros y esfuerzo efectivo en muchos casos. Y son debidos al suelo. Entonces, a eso se refiere estos esfuerzos que conocemos de mecánica de suelos 1, son los esfuerzos geoestáticos. Y esos esfuerzos geoestáticos los hemos aprendido a calcular, como ya hemos mencionado, en un perfil con un esfuerzo total, con una presión de poros y luego con el esfuerzo efectivo, ¿verdad? Y hemos dicho, cada uno tiene su ecuación, la sumatoria de gamma por z, gamma del agua por la altura piezométrica y el esfuerzo efectivo, la diferencia. Eso hemos visto en bastantes semanas en mecánica de suelos 1. Son expertos para calcular esos esfuerzos geoestáticos. Y después hemos hablado de incluir una carga. Ahí hemos dicho, muy bien, eso solo quiere decir que, por ejemplo, estoy con esto. Ahora tomamos una carga a lo que hay.
y voy a poner la carga y resaltarla así. Es decir, hay una carga muy larga desde menos infinito hasta infinito. Y sabemos cuál es el resultado. Hemos dicho, por lo tanto, es un incremento de esfuerzo total. Y ese incremento de esfuerzo total se da en el suelo. Y lo veo aquí, el incremento de esfuerzo total y el mismo acá en cualquier otra profundidad. Eso ocasiona ciertos cambios en la presión de poros y termina con un esfuerzo efectivo a largo plazo. Estamos repasando lo que sabemos de mecánica de suelos 1, ¿no? Y sabemos que hay esfuerzos efectivos finales cuando la carga es infinita. Y de ahí hemos dicho que si solo vemos el incremento de esfuerzos, graficamos ese delta sigma prima. Y aquí está la clave. Entonces decimos, este esfuerzo, el incremento, es el que considero el esfuerzo inducido, adicional al geoestático. Y ese inducido, en este caso, lo sabemos calcular muy, pero muy bien. Es una línea recta y en toda profundidad es el mismo valor delta sigma, ¿no? Esa es clave, delta sigma el mismo en la profundidad. Porque la carga es infinita. Mecánica de suelos 1, eso es solo un repaso. Pero quizá hay alguna duda, una pregunta y deseen hacer algún comentario. Este es muy, muy buen momento. Bien. Ahora, ¿qué sucede si es que esa carga no es infinita? Entonces cambia la situación, ¿verdad? Y ahí cambiamos nosotros el color y decimos si la carga no es infinita. Entonces estamos hablando de una carga, aquí está, finita y se nota. Una fundación como la que acabamos de ver, sea losa, sea zapata, sea viga, es una carga finita. Y primera idea, ya no va en la superficie como hemos supuesto, ahora va a una cierta profundidad. ¿Y qué va a suceder con esa carga? Pues genera un incremento igual a un incremento. Ahora, ¿cuánto es ese incremento? Pues puedo calcularlo en un momento, vamos a ver. Entonces, ahí decimos el total de la carga, el como incremento, ha llegado hasta un valor aquí, punto, no me preocupo, es un valor nada más de incremento. Y específicamente, le digo, ese incremento va a tener el término Q sub n, como incremento, como esfuerzo inducido. Excelente, entonces ya tengo la situación clara. Digo, ya entiendo el esfuerzo inducido, cuál va a ser a una cierta profundidad, porque ahí está actuando DF. Y como es finito, ahora ese esfuerzo inducido va a disminuir en la profundidad. Eso está aquí, hasta que va a desaparecer el inducido. Entonces digo, el incremento, realmente ese incremento es función de la profundidad, en el punto que estoy analizando. Es un incremento función de la profundidad. Ese mismo incremento, por supuesto, va aquí en lo que es el esfuerzo total. Había un esfuerzo total geoestático y ahora el esfuerzo total geoestático llega ahí.
Y va disminuyendo, pero a la vez el geoestático va aumentando, ¿no? Eso entendemos, mecánica de suelos 1. Más el incremento, el verdadero, el total del esfuerzo total es ese, y después sigue de esa manera. Y lo mismo en el esfuerzo efectivo. Había un esfuerzo efectivo antes, otro ahí, y con el incremento de esfuerzo total y a largo plazo, llego a ese valor que va disminuyendo. Ese es el comportamiento. Entonces, ¿cuál es ese comportamiento? Realmente, ¿cuál es esta función? Ese es nuestro capítulo. Incremento de esfuerzo. Eso es todo. Esa es la idea. Entonces, pensando en eso, ¿tienen alguna pregunta? Veo que ya han escrito algo, leo en un momento. Pero si quieren abrir su micrófono, pueden abrir. Evidentemente, los esfuerzos asociados con antes de la construcción, y antes de poner la carga, en otras palabras, son los geostáticos, pero la clave no es antes, sino geoestático debido al suelo. Y luego los esfuerzos inducidos, los que le agreguemos por una carga, que le podemos llamar después de la construcción, pero también puede ser entre medio, ya se agrega, o puede ser mucho tiempo después. La idea es una carga adicional después, ese es el inducido. Y ahí está la clave, ¿cuál es nuestro esfuerzo? Bien, este esfuerzo se puede ver de diferentes maneras. Acabamos de ver la primera, esa. También podemos verlo como se muestra a continuación. También podemos verlo de esta forma. Si decimos nuestra carga finita es esta de aquí, y para no complicarnos la ponemos en la superficie para entender el comportamiento y decimos es la carga Q, carga, y por debajo, por supuesto que a una profundidad aquí, y luego aquí, y luego aquí, yo mido el incremento y me dice ese valor es este, pero más abajo el incremento es menor y más abajo ya ni se nota. Entiendo que eso es el comportamiento. Y lateralmente puedo decir que a la misma profundidad, lateralmente el esfuerzo puede ser menor, ¿no? A la misma profundidad. A esta misma otra, menor, y aquí otra vez desaparecer. Entonces noto el comportamiento ahí. Con la profundidad disminuye y además cuando vamos hacia los lados también disminuye. Eso es lo que me muestra esa gráfica. Hasta que en algún momento ya no hay tal esfuerzo inducido. Entonces de ahí que yo puedo trazar estas líneas, ¿no? Entonces, por decir algo, marco ese punto y digo, en todos esos valores ya ese es el extremo, ya no hay esfuerzo inducido. Pero antes hay. Y lo mismo al otro lado simétrico. Otra manera de ver esta gráfica, esta de acá, veo la carga encima y digo, quiero saber cuál es el incremento en ese punto. Pues si digo, es igual a esta carga y le pongo un valor en mi gráfico. Y luego quiero saber cuánto es en este punto y tiene una magnitud, es ese de ahí. Y luego más abajo tiene otra magnitud del esfuerzo inducido y más abajo otra magnitud y va disminuyendo conforme vayamos en la profundidad. Esa es la idea. Y no me confundo, eso es clave, porque el incremento de esfuerzo de mecánica de suelos 1 es vertical en ese sentido y la gráfica es solo cuestión de hacerla horizontal porque la gráfica es esa, ¿no? En función de la profundidad, la gráfica en ese sentido horizontal. Entonces este valor es de aquí a aquí, pero el esfuerzo verdadero es vertical. Y así se entiende.
Y todo esto unido me lleva a esto de acá. Digo, otra vez tengo mi esfuerzo en la parte superior y a continuación yo voy a la parte central y veo en función de la profundidad y va a ir disminuyendo. Arriba la carga misma es una carga que puedo decir Q y anoto aquí en esta carga es Q. Y digo, a cierta profundidad disminuye a 0,9 de Q. Y sigo bajando, por ejemplo, ahí, y digo, ha disminuido a 0,5 de Q. Razonable, ¿verdad? Ese es el concepto que estamos viendo. Y más abajo a 0,2 de Q. Y más abajo a 0,1 de Q. ¿No? Esa es básicamente la idea. Y cuando yo me muevo, digo, si no estoy en el centro, estoy en otro punto, pues el 0,9 no se da a la misma profundidad, se da a otra profundidad. El 0,5 igual a otra profundidad y así sucesivamente. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que yo puedo trazar líneas que tengan el mismo incremento de esfuerzo, que sea 0,9 de la carga de arriba. Puedo trazar otras líneas que sean 0,5 de la carga de arriba, 0,2 de la carga de arriba, que son esfuerzos inducidos, o 0,1 de la carga de arriba. Y 1, y tengo este. Y si miro este, tiene una forma de bulbo. Entonces, claramente escribo y digo, este de acá, y todos esos se llaman bulbos de presión. Ese es un bulbo de presión. Bien, si vuelvo atrás, digo, aquí está toda la explicación. He entendido que son esfuerzos geostáticos, que son esfuerzos inducidos, y aquí he visto cómo varían esos esfuerzos inducidos, aquí también, y este hace el resumen en todas las dos dimensiones en un plano, cómo varía el esfuerzo inducido. ¿No? Esa es básicamente la idea. Y son bulbos de presión. Y si hay una carga Q, existen los valores 0,1, 0,2, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí pueden hacer sus preguntas. Bien, entendido eso, nuestra lección consiste en que calculemos esos esfuerzos en cualquier profundidad con cualquier carga. No se olviden que esta carga es una carga, pero que ya he aprendido hoy que puede ser flexible a veces, que puede ser rígida a veces. Seguramente va a haber una variación en el esfuerzo inducido debido a aquello. De seguro que sí. Y por otro lado, y ese cálculo se lo hace con diferentes métodos. Ahí aparecen los métodos aproximados, el método elástico, el probabilístico y los métodos numéricos. Y esta es nuestra lección. Los aproximados, el elástico, el probabilístico y los numéricos. Pero antes de ver eso, vamos a empezar la siguiente clase con los aproximados. Queremos, en especial, volviendo a esta gráfica, pensar en esta cara. He dicho, es una fundación. Puede ser flexible, puede ser rígida. Y esa tiene una carga en especial. ¿Cuál es la carga en especial? He dicho, es lo que llamo una carga neta. Ya vamos a entender en el resto de la clase que es una carga neta. Y esa carga neta es un incremento a lo que había antes. Por lo tanto, en esta gráfica de incremento de esfuerzo efectivo, primero es total y luego termina siendo efectivo, tiene algún valor, no importa. Ese incremento
tiene un valor. Y como vemos aquí, lo llamamos carga neta. Y esa carga neta es la que se disipa en la profundidad. Entonces, ¿cómo calculamos ese valor de carga neta? Es lo que tenemos que hacer en el resto de la clase. Entre tanto, ha surgido, veo aquí, alguna pregunta. Y preguntan, ¿cuál es el objetivo de calcular esfuerzos? Bien, la respuesta es muy simple y muy importante. La respuesta está asociada con lo siguiente. En mecánica de suelos 1 hemos nosotros visto el principio de esfuerzos efectivos y hemos dicho todo cambio de volumen es función del cambio de esfuerzos efectivos. Todo cambio de volumen se va a asociar, por supuesto, con asentamientos. Por lo tanto, esto de acá es un cambio de esfuerzos efectivos. Y si el esfuerzo efectivo cambia en una profundidad, ¿influye en qué? En el cambio de volumen, por lo tanto, en el asentamiento. Este es el primer paso a ver asentamientos. Y los asentamientos son parte de la capacidad de apoyo. Entra ahí lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces veamos lo último, la carga neta. Entonces recordemos que estamos colocando una fundación y estamos hablando de un esfuerzo inducido y queremos saber cuál es ese esfuerzo inducido. Entonces decimos, hay una primera etapa, ¿no? Aquí está la primera etapa. En esa primera etapa hay suelo, por lo tanto hay esfuerzos, recuerden, geoestáticos. Y sabemos calcular de memoria los esfuerzos geoestáticos, ¿no? Decimos, los esfuerzos geoestáticos tienen que ver con un esfuerzo total, una presión de poros, y un esfuerzo efectivo. Y decimos, ¿dónde vamos a ir a colocar nuestra carga? Y decidimos, no, en esta materia no, pero entendemos que decimos, vamos a colocar la fundación a 3 metros, a 4 metros, a 2 metros, a 1,5, a 7 metros. Y esa llamamos DF. Y ahí vamos a poner la fundación en la segunda etapa. Entonces, este nivel es importante, es ahí donde hay que calcular el incremento de esfuerzo, la carga neta, en el nivel de fundación propuesto. Entonces, volvemos a la primera etapa y nos preguntamos, ¿qué esfuerzos hay acá? Y decimos los de siempre. En primer lugar, el esfuerzo total. En segundo lugar, la presión de poros. Y en tercer lugar, el esfuerzo efectivo. Cualquiera de esos actúa ahí. A veces uno es 0, a veces es uno igual al otro. No importa, el hecho es que esa es la manera. Y cada uno de estos, lo vuelvo a repasar, tienen una forma de cálculo. Sigma es la sumatoria de gamma por Z. U es gamma del agua por la altura piezométrica y sigma prima es sigma menos 1. Eso es mecánica de suelos 1. Ahora estamos diciendo que le agregamos en mecánica de suelos 2 que este nivel no es cualquier punto del suelo. Este nivel es donde yo voy a colocar la fundación y conozco el valor, conozco todos esos esfuerzos. Y ahora coloco la fundación. Ahí viene la segunda etapa. Y al colocar la fundación he aprendido que esta puede ser una zapata, una viga, una losa, pero superficial, no una profunda. Y ahí yo sé que hay una carga P de la estructura. Y en su momento voy a aprender a calcular esa carga P. Aquí sé que la estructura transmite esa carga P. Y, por supuesto, he hecho un hoyo, ¿no? Por eso hemos visto las fotos, he hecho el hoyo y luego pongo la armadura, pongo el hormigón, pongo la columna de hormigón y depende de la construcción, pero aquí nos imaginamos que me interesa volver a tapar el hoyo
hasta el nivel natural del terreno. Depende de la construcción, por supuesto, ¿no? Pero aquí lo tapamos y decimos, aquí ponemos un suelo que no va a ser el anterior, es un relleno aquí. Por lo tanto, me queda claro que a este nivel hay un esfuerzo. Y este de acá se vuelve esfuerzo inicial. Entonces digo, este es un sigma 0, este es un U0 y este es un sigma prima. Y este de acá se vuelve un esfuerzo final. Y anoto el esfuerzo efectivo final. Oh, perdón. Hay un esfuerzo total final, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Y ese esfuerzo final es fácil de entender. Digo, ese esfuerzo final tiene que ser la sumatoria de todas esas fuerzas entre el área. Ese es el esfuerzo. Ya no puedo calcular gamma por Z porque hay hormigón. Tiene que ser la sumatoria de todas las fuerzas entre el área. ¿Verdad que sí? Y también hay una presión de poros final, que tiene que ser gamma del agua por la altura piezométrica. Y digo, me imagino este punto. ¿Dónde está el agua en esta segunda etapa? Si yo pusiese un piezómetro, mecánica de suelos 1, si pusiese un piezómetro hasta dónde se elevaría, ahí tuviese la altura piezométrica. Y tengo aquello. Y el esfuerzo efectivo final en este caso a ese mismo nivel, a pesar de que ya no hay suelo, sino hay hormigón, pues igual el total final menos la presión de poros final sería lo mismo. Entonces, tanto al principio como al final, puedo saber qué es qué. Y lo que realmente me interesa es el cambio de esfuerzo. Entonces aparece aquí, digo, si este es el final y este es el inicial, el efectivo, el principio de esfuerzos efectivos, lo que he anotado aquí, el efectivo que cambia es el que me va a producir asentamientos. Por lo tanto, me pregunto, ¿cuál es el cambio de esfuerzo efectivo entre esta situación segunda y esta situación primera? Va a ser el esfuerzo efectivo final menos el esfuerzo efectivo inicial. ¿Y cuál era el final? El total final menos la presión de poros final. Esto de aquí. ¿Y cuál era el inicial? Pues con estos valores, el total inicial menos la presión de poros inicial. Inicial total menos este. Y puedo calcular en este y en este caso. Y ahí digo, voy a hacer un cambio de nomenclatura porque este valor es de hormigón, pero es el mismo concepto, es un cambio de nomenclatura. Entonces, en lugar de llamar a esto Q, sigma, lo voy a llamar Q. Es la misma sumatoria de fuerzas sobre área, la misma sumatoria de fuerzas sobre el área. Ese es el esfuerzo total. Esa es la definición de esfuerzo total. Pero ahora le pongo el término Q. El U dejo tal cual como U. Y el valor de sigma prima le cambio la nomenclatura y pongo que Q prima es sigma prima final. Cambio de nomenclatura. Eso es todo. Entonces, Q, el esfuerzo total final, y Q prima, el esfuerzo efectivo final. Y como ya estoy con Q, vuelvo al principio y llamo al esfuerzo inicial Q sub 0. Pero es el mismo sigma total, pero llamo aquello y a este U sub 0. Y no está anotado aquí, pero anoto que además el Q prima 0, el efectivo, va a ser el Q0 menos el U0, porque es el esfuerzo total menos presión de poros. ¿Puedo hacer eso? Puedo. Consecuencia, el incremento de carga, que es el sigma prima final menos el sigma prima inicial, ahora tiene la nomenclatura Qn, ese es el cambio de esfuerzo efectivo, igual al esfuerzo efectivo final menos el esfuerzo efectivo inicial. Solo es el cambio de nomenclatura. Y esta es la que se conoce como la carga neta, si se le dice,
pero realmente la carga neta no es nada más que el incremento de esfuerzo efectivo. Listo, eso es todo, efectivo. No hay más que eso. Entonces, es lo que hacía antes, con la diferencia de que ahora tengo una fundación. Por supuesto, ahora quiero practicar eso, pero antes pueden hacer sus preguntas. Este es buen momento para que puedan hacer sus preguntas. Bien. También he leído lo que han escrito y con eso dicho y con lo que sé que tengo que responder, voy a la siguiente figura. Y digo, ahora hay que practicar. Ejemplo 1.1, el cálculo de carga neta. Entonces se tiene un nivel de fundación. Ahí está el nivel de fundación. Se tiene una zapata. Es de concreto. Tiene un espesor. Ese espesor va a determinar si es flexible o rígida, pero el día de hoy no importa. Puede ser flexible o rígida, no importa. En Fundaciones 1 van a ver cómo influye. Hay una carga. Hay unas condiciones de agua, pero varían condición inicial y condición final. Inicial antes de colocar la zapata, final después de colocar la zapata. Y además un peso unitario del relleno y pesos unitarios del suelo antes y después. Entonces, ¿qué debemos hacer en este ejemplo 1.1 que está resuelto? Agarramos y decimos, yo quiero calcular la carga neta. Y toda carga neta es el incremento de esfuerzo efectivo a nivel de fundación. Y eso equivale a calcular la carga final menos la presión de poros final. El valor de Q', entendido que es el esfuerzo efectivo final. Entonces, el esfuerzo efectivo final tiene que ver con el Q final. Va. Espérenme un segundito, se me ha escapado esto. Entonces, el incremento, va, es que ya estaba adelantándome, por eso uno tiene que volver. Disculpen, olvídense de eso, vuelvo a este punto. Todo cambio de esfuerzo es el esfuerzo final menos el esfuerzo inicial. Esa es la nomenclatura que hemos utilizado. Ahora sí, el valor de Q final es el valor de Q menos la presión de poros final. Y el valor de Q'0 es el valor de Q0 menos la presión de poros 0. Entonces, en este caso, hay que distinguir cuánto es Q, cuánto es la presión de poros, cuánto es Q0 y cuánto es la presión de poros para los datos. Como el ejercicio está resuelto, quedamos tranquilos y decimos, entre hoy y el lunes apliquen esto y no va a haber ningún problema y cuando vuelvan el lunes, preguntan. Y el segundo ejercicio asociado con este ejemplo 1.1 tiene una ligera variación para entender. Dice, nuestro suelo abajo es arcilla. Y aquí digo, ¿qué suelo había aquí? Nadie me dijo. No, y he podido calcular. Entonces, no importa qué suelo hay abajo. Solo estoy calculando la carga neta. El incremento de esfuerzo, el que actúa. Entonces veo esto y digo, entonces no importa que sea arcilla. Eso responde a la pregunta que acaban de hacer en el chat. No importa qué suelo haya abajo, si está en condiciones drenadas o no drenadas. Estamos calculando solo la carga que se coloca.
¿De acuerdo? Primero. Y si hablamos de incrementos, obviamente va a ser otra cosa, pero primero la carga neta solo es un valor. Y ahora no es una fundación como una zapata, más bien es una fundación como una losa, 10 metros por 20, y directo toda la carga de la losa es 100, incluido todo lo de arriba. Entonces aquí no necesito hacer la sumatoria de fuerzas sobre el área, porque ya me ha calculado ese valor, es 100. Entonces, con esos datos, con ese nivel de fundación, entonces se pide hacer la carga neta, que es exactamente lo mismo de antes. Pero hay que practicar, es muy importante. Y esa es toda nuestra clase para hoy. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Están obligados a realizar el ejercicio 1.1 que tiene esas dos partes. Están obligados. Es muy importante, ¿no? Uno no puede venir en blanco porque es algo simple. Tiene que hacer. Entonces, tienen que escribir en una hoja su nombre. Entonces, vamos a decir que tienen que anotar su nombre. Tienen que anotar adicionalmente la fecha, que puede ser hoy, el sábado, el domingo o el lunes, el rato que trabaje, y resolver el ejemplo 1.1. No tienen que copiar, tienen que resolver. Y como está resuelto, les ayuda a no trancarse y comparar la solución. Y además tienen que poner su firma. ¿Y dónde tienen que poner su firma? Al final del ejercicio. Obligatorio. Obligatorio. Bien. Vámonos. Los veo el lunes. Tengan muy buen fin de semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.